Señores, señoras, bienvenidos a un nuevo video. Primero que nada, felicitaciones a todos los culés, felicitaciones a Ronald Araujo por ser campeones de la Liga Española por segundo año consecutivo bajo la dirección técnica de Hansi Flick. Lamentablemente ayer en el partido, en el Clásico Español, no estuvieron los uruguayos, no estuvo Fede Valverde por lo que pasó, aquel enfrentamiento con Tchouaméni que terminó hospitalizado por el golpe en la mesa. No estuvo tampoco Ronald Araujo. Me hubiese gustado ver a los uruguayos en este clásico que, la verdad, de los clásicos que nos han regalado fue bastante chato. Dominador desde principio a fin del Barcelona. Y creo que ahí marcó un poco la diferencia que le termina sacando en el puntaje general en la Liga Española. Le saca 14 puntos, faltando 9 por jugar. Le amplía esa diferencia, consagrando en forma anticipada al Barcelona campeón de la Liga Española. Así que vaya mis felicitaciones para el pueblo culé, que bien merecido lo tiene. ¿Cuál es la cuota que le falta al Barcelona para pegar ese saltito de calidad? La Champions, esa cuenta pendiente que creo que bajo la conducción técnica de Hansi Flick no va a tardar mucho en conseguirla. Creo que está en plena formación y también ha competido de buena manera en la Champions. Siempre le falta ese plus y creo que ese plus se puede dar invirtiendo más en la plantilla, más allá de que lo que ha hecho con las inferiores, con la Masía, como se le llama en España. Creo que ha marcado una diferencia abismal con respecto a otros equipos como el Real Madrid y el Atlético Madrid, que han hecho otras inversiones en sus equipos. Y bueno, y los resultados no han sido buenos. Si bien llegaron a una instancia, el Real Madrid a cuartos de final de la Champions y el Atlético a la semifinal, pero no terminaron de consolidar esa competición. Y ahí está un poquito el tema. Por eso me armé una tabla comparativa entre el Barcelona, el Real Madrid y el Atlético Madrid, para conocer un poco las inversiones que hicieron para esta temporada 25-26 y también para conocer el valor de la plantilla, porque no es lo mismo una cosa que la otra, no es lo mismo la inversión que hace un club al valor que le da a la plantilla, porque en el caso del Barcelona son jugadores que vienen de la Masía, de las inferiores, no así el Real Madrid, no así el Atlético Madrid. Tiene algún jugador, pero no es el común de su equipo. Sí, el Barcelona está conformado prácticamente por muchos juveniles, es su base sólida. Es cierto que le falta ese plus para pegar el salto en la Champions, de tener mejor banco, o sea, en el banco de suplente tener jugadores de otra categoría por el tema de las lesiones, la actividad en Europa que es mucho más frenética que acá en comparación acá en Sudamérica. Se juegan cada 3-4 días partidos continuos y están compitiendo, los tipos están compitiendo en todas las competiciones a full, ¿no? Para querer ganarlas a todas. De eso se trata también muchas veces las inversiones que se hacen en esos equipos. Por eso vamos a ver esta tabla comparativa que puede tener algún error que otro. Lo armé con la inteligencia artificial, no tuve mucho tiempo para armar algo un poco más preciso, pero los números están muy cercanos a la realidad. Así que vamos a ver esta placa y vamos a ver cómo le fue en esta temporada, que todavía no terminó, pero ya uno ya sabe más o menos cómo le fue a cada equipo, tanto al Barcelona, al Real Madrid y al Atlético Madrid. Bueno, acá tenemos esta placa comparativa entre los tres equipos, el Barça, el Real y el Atlético Madrid. Y acá yo hice algunas capturas de Transfer Market para ver si le había errado por mucho la inteligencia artificial de todos los datos que fue recabando, y estuvo bastante cerca. Pero vamos por orden. Vamos primero a la inversión que hizo cada equipo
en la temporada 2025 y 2026, porque uno piensa a priori, ¿quién es el que hizo más inversiones en lo que respecta a la plantilla, en lo que respecta al equipo para encarar la temporada 2025-2026? Y uno piensa, lo primero, el Real Madrid. Pero no, la sorpresa es que el que invirtió más fue el Atlético Madrid. O sea, se entiende que el Atlético Madrid no ganó nada. El mayor fracaso fue para el equipo colchonero, que invirtió 241 millones. Acá en Transfer Market saqué la captura, que es el tercero que tenemos por acá. Y ahí dice gastos 229 millones, más o menos parecido. Pero ahí está claro de que el mayor fracaso acá fue el equipo de Atlético Madrid y no tanto el Real Madrid. Yo a priori pensaba que sí, que el Real Madrid había sido el mayor fracaso por aparte de la venida de Mbappé y todo, pero bueno, en inversión neta el conjunto colchonero fue por lejos el que más fracasó porque no consiguió absolutamente nada. Es más, en otras temporadas que ha invertido mucho menos, ha conseguido más logros. Y bueno, y el Barcelona invirtió 27 millones. O sea, el campeón de la Liga Española fue por lejos el que invirtió menos. 27 millones. Esto da a conocer de cómo se está manejando el club y de dónde salen los jugadores, que son de las inferiores. Por eso también en este sentido ha revolucionado Hansi Flick. Después, victorias en Liga, 30 campeón para el Barcelona, 24 para el Real Madrid y 19 para el Atlético Madrid. Le fue bastante mal, porque ni siquiera estuvo cerca ahí de, por lo menos en las últimas fechas, competirle al Real y al Barça para quedarse con la Liga Española. Estuvo lejos, lejos, lejos. Otros años con menor inversión estaba hasta las últimas fechas rascándole ahí a los grandes para sacarle la Liga Española. Y después en la Champions el Barcelona quedó eliminado justamente con el Atlético Madrid. Y este es un dato no menor. ¿Por qué? Porque para mí en esta serie entre el Barça y el Atlético jugó mejor el Barça, pero no fue efectivo a la hora de convertir los goles. Erró muchos goles, aparte de aquel penal escandaloso que no le cobraron, que era a favor del Barcelona, que le agarró el jugador, el arquero se la pasa al jugador, no me acuerdo cómo fue, pero el arquero pone la pelota, se la pasa al jugador, el jugador la agarra con la mano y la vuelve a poner en el punto. O sea, para mí era penal eso. Pero sacando eso, creo que lo que marca la diferencia entre el Barcelona y el Atlético en la Champions es el banco de suplentes. Si el Barcelona hubiese tenido un banco de suplentes un poquito más de categoría, jugadores más determinantes, o sea, haber hecho un poquito más de inversión, yo creo que esa era la diferencia que le faltaba al Barcelona para ganarle a un equipo que es complicado, más allá del fracaso del Atlético de Madrid. Es un equipo bastante bien armado y bien constituido, que no era fácil ganarle. Y creo que ahí estuvo la diferencia. Si el Barcelona hubiese tenido un poquito más de inversión, yo creo que en la defensa y en el banco de suplente para tener reposición a la hora de se te lesiona un jugador, se te cansa, o mismo en esto de la rotación de estos equipos, ¿no? Que juegan permanentemente a tope en lo que es la Liga Española, la Champions y la Copa del Rey. Tenés que tener un poquito más de banco. Y en ese sentido el Barcelona tiene un plantel mucho más corto. Y así todo, para mí mereció ganarle al Atlético Madrid. Pero bueno, el Atlético Madrid termina para mí ganando porque tiene una plantilla más extensa y ahí sí se notó la inversión que hizo. Solamente en ese partido, porque después termina perdiendo ante el Arsenal, también en forma ajustada, con mínimas diferencias, pero termina quedando eliminado en definitiva. Y después el Real Madrid, que termina quedando eliminado también contra el Bayern, fue sacando la semifinal entre la semifinal entre el Bayern y el PSG,
creo que después fue la mejor serie entre el Real Madrid y el Bayern Múnich. Estuvo muy, pero muy bueno, muy entretenida por lo menos para un espectador neutral esas semifinales. Y bueno, creo que está más que claro que en la Champions al Barcelona le falta un poquito más de inversión. Está perfecto haber salido campeones de la Liga Española habiendo invertido tan poco en comparación del resto, pero te falta un poquito más de leña para ganar la Champions. Creo que con el plantel de hoy, que salió campeón el conjunto culé, no le estaría dando para ser campeones del Barcelona. Pero si el año que viene, ojalá que renueve ahora en junio, creo que se vencía el contrato de Hansi Flick, creo que le tienen que renovar a Hansi Flick y creo que tienen que invertir un poquito más allá de que se tiene que seguir apostando a los juveniles y a la Masía que le ha dado tantos resultados. Después, goles a favor por parte de el Barcelona. Creo que no cuenta la Copa del Rey acá la IA, cuenta solo los goles en la Liga y en la Champions. 128 a favor del Barça, 121 para el Real Madrid, 98 para el conjunto colchonero. Acá te das cuenta también un poco la impronta de cada técnico, de cada equipo, ¿no? El Atlético Madrid con el Cholo Simeone sabemos que no es un equipo muy goleador, más allá de que creo que ha sido más goleador que otros años, porque aparte tiene mejor plantel, pero hay una diferencia con el Barcelona. Creo que el Barcelona es un equipo que apuesta permanentemente ir al área rival, al arco rival. Y bueno, eso también, el balance que muchos culés me han escrito, el balance entre el ataque y la defensa la va a tener que equilibrar un poquito más Hansi Flick, porque es muy arriesgado, juega con las líneas adelantadas permanentemente. Pero tampoco es que se ha notado en los goles recibidos, porque el Barcelona le convirtieron 52 goles, al Real Madrid 61 y al conjunto de Atlético 57. O sea que es el equipo menos goleado, más allá de que juega con esas líneas adelantadas permanentemente. Pero creo que la cuestión para el método que usa Hansi Flick es más por el tema de, bueno, en una instancia un poquito más complicada, como una semifinal, cuarto de final de la Champions, no ser tan arriesgado en determinados momentos, tratar de cerrar un partido y no siempre ir a tope al arco rival. Me parece que va más por ahí. Si logra ajustar esos Hansi Flick, bueno, este Barcelona sería una maravilla, con un poquito más de inversión, obviamente, ¿no? Y bueno, y acá vamos a ver el valor de la plantilla a fin de temporada de cada equipo. Miren la comparación de arranque de la inversión de cada uno y el valor de la plantilla de cada equipo. El Barcelona, con 27 millones de euros invertidos, tiene una plantilla valorada de 1.11 billones, o sea, 1.000 millones de euros. Y el conjunto del Real Madrid 1.34. Y después vamos al Atlético Madrid, que invirtió 241 millones y su plantilla está valorada en 632. Y acá está un poco la respuesta de las gestiones de cada club, ¿no? De lo que se invierte a lo que está valorizada cada plantilla. Es cierto también que hay inversiones por parte del Real Madrid anteriores a esta temporada. No tanto así lo del Atlético Madrid, que ha gatillado fuerte esta temporada 25-26. Pero creo que está claro la gestión de cada club. Pero le falta ese pelito al Barcelona. Y bueno, y acá lo último, ahí aclara ahí en cada segmento, Barcelona fue el equipo más eficiente entre inversión y rendimiento deportivo. Gastó mucho menos y terminó líder de la liga con 30 victorias. El Real Madrid mantuvo la plantilla más valorizada del mundo, pero quedó por debajo del Barcelona en la Liga Española. El Atlético Madrid fue el que más dinero invirtió entre los tres clubes españoles
en fichajes durante la temporada 25-26. Más dinero, distinto, más título. Y esto es importante remarcarlo. No siempre invertirle tanto dinero, porque acá en Sudamérica pasamos diciendo eso. Vos mirá que necesita más dinero, y es cierto, en parte es cierto de que muchos equipos, y acá lo llevo para el fútbol uruguayo, se necesita infraestructura, se necesita más inversión, pero no siempre tener más inversión te da más título o que juegues mejor al fútbol. Y ahí está un poco, hay que cambiar un poquito esa mentalidad. Y obviamente salvando las distancias de lo que es Europa, de lo que son estos equipos que manejan millonadas y millonadas de dólares, a los equipos de acá de Sudamérica y más llevado acá a Uruguay, que maneja mucho menos plata que los europeos. Pero yo lo que quiero transmitir con esto son los conceptos. Es que tampoco es tan necesario invertir millonadas si haces bien las cosas desde la base, desde abajo. Y después lo terminás consolidando, porque si haces bien las cosas desde abajo, desde las inferiores, por ejemplo, llevándolo acá a Nacional, tiene muy buenas inferiores, saca muy buenos jugadores. El tema que después tenés que eso transmitirlo en la primera división, que es el gran problema que tenemos nosotros acá, de que bueno, no se plasma todo lo bien que haces abajo con el primer equipo. Después vas al primer equipo, pasan los técnicos y los resultados deportivos no se dan, los resultados de buen juego no se dan, y bueno, eso después termina siendo como una bola de nieve y te juega en contra de todo lo bien que hiciste abajo, no lo podés replicar. En este caso el Barcelona sí lo replicó en Europa, a diferencia del Atlético Madrid y del Real. Creo que está más que clara la gestión del conjunto culé, pero le falta un pelito más para que el año que viene salga campeón de la Champions. Pero bueno, hoy a festejar la Liga Española, el Barcelona ganó en forma merecida el clásico ayer y salió campeón en forma merecida porque fue el mejor equipo de esta temporada en el fútbol español. Así que salud culé, dejen un like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.